Fernando Rivera Calderón es un músico, periodista y escritor mexicano nacido en 1972. Ha realizado estudios en comunicación social en la UAM, historiografía de México en la UNAM y pensamiento contemporáneo en el ITAM. A lo largo de su trayectoria, ha sido integrante de varios grupos musicales y ha colaborado en revistas y periódicos como Milenio, la revista de El Universal y el semanario MX. Asimismo, es conductor del programa La Hora Elástica, transmitido por TV UNAM. Entre las obras que ha publicado se encuentran Diccionario del Caos, Llegamos tarde a todo y Los mariachis callaron. En esta sesión de las charlas Cazul, Fernando Rivera Calderón conversa sobre su más reciente libro, La música del fuego, antología poética. Fernando Rivera Calderón acaba de presentar, estás presentando La música del fuego, un trabajo que me pareció a mí, pensando yo en el primer libro que hiciste, que fue el diccionario con el mapa, me pareció que esto era como una implosión, que yo detesto la palabra implosión, que es colapsar para adentro, pero era un poco eso, digamos, ¿no? La explosión para adentro y recorrer todo tu mundo a través del mapa poético, ¿es así? Sí, creo que es yo digo que La música del fuego es una especie de compendio de pequeños incendios que me han ido calcinando a lo largo de la vida, con algunas temáticas que vienen pues desde mi adolescencia, en realidad, algunas obsesiones que vengo trabajando pues en mis poemas desde los años mozos en que empecé a escribir, pero pues que he ido depurando, editando, trabajando, puliendo lo más que puedo. Y sí, creo que es una implosión radical de todas mis obsesiones, de todas mis temáticas. Creo que hay un rango temático muy amplio en el libro, ¿no? Hablo del amor, de la vida, de la muerte, de los grandes temas, pero también hablo tengo una sección, un libro de epitafios, hablo de Juan Gabriel, hablo de los payasos, hablo del suicidio, hablo del insomnio y de pues muchos temas que me atraviesan. Uh-huh. También tienes dedicados a determinadas personas, determinados poemas. Por ejemplo, estaba leyendo un poema rimado a Julia Santibáñez, una amiga en común, y pensaba, esta rima, ¿es una rima natural o buscas esa rima? ¿Cómo es eso? Pues a mí se me da natural porque, como sabes, Mónica, durante más de una década me dediqué a improvisar canciones todos los Claro. días en un programa de radio y me convertí sin querer pues en un repentista. Puedo improvisar en verso, puedo hablar en verso de manera natural, me sale muy natural y, y siento que el verso, la poesía contemporánea no va mucho al verso, lo ven como algo un poco más antiguo, como parte de una poesía clásica que ya quedó rebasada. Y a mí me encanta, y me encantan las décimas y jugar con las viejas formas poéticas del siglo de oro, ¿no? Me gusta hacer esos juegos, aunque hablando de temas muy modernos. Y bueno, ese poema que le dediqué a Julia, justo es un poema que parece escrito en las métricas de Francisco de Quevedo, ¿no? Como Poderoso Caballero es don dinero, es un poema letanía, y dedicado a mi querida Julia, porque ella, igual que Eduardo Casal, son dos amigos poetas que han sido buenos cómplices y me han apoyado y siempre les muestro mis poemas antes de publicarlos porque tienen un sentido crítico muy amoroso que yo les agradezco y no tienen empacho en decirme lo que no les funciona y tampoco en decirme lo que les gusta mucho y eso siempre se agradece de corazón. Está muy bien también los que no te han apoyado. A mí me parece que entre el apoyo y el no apoyo hay determinadas características que tienen que ver con la poesía, que es, la verdad, un género donde uno tiene que volar alto, me parece a mí. Claro, la poesía para mí es el género literario más radical y maravilloso porque es donde la palabra se libera de todo yugo, ¿no? O sea, yo tengo poemas que son literalmente como paisajes emocionales o juegos de palabras, tal cual, que no dicen nada, o por lo menos nada explícito, ¿no? Hay una interpretación que tiene que completar el lector, y a mí eso me gusta mucho porque siento que es la palabra como si
como las usaba cuando era niño, que las palabras eran como parte de mis juguetes y jugaba con ellas y mezclaba palabras. Y me gusta seguir haciendo eso, aunque a veces pueda pecar de naif de eso como una poesía infantil. De hecho, hay un poema que es un poema para niños, que yo lo incluí ahí sin advertir nada, que se llama El vampiro insomne, y que es un poema redactado al estilo de los viejos cuentos infantiles ingleses, ¿no? Entonces se lo dediqué a mi querida amiga poeta Adriana Díaz Enciso, que vaya que sabe de vampiros y escribe de ellos con mucha seriedad. Así es. Por otro lado, pensaba yo en el rock. Estoy escribiendo un libro sobre libros y estoy ahora analizando el tema del surrealismo y que el surrealismo tuvo muchísimo, muchísimo poder sobre el rock argentino. Y pensaba yo en un poema de Janar que hablaba de los sándwiches y lo relacionaba con los sándwiches de miga que hizo Papo, ¿no? Y creía yo que también el rock latinoamericano también tiene una especie de surrealismo. Luis Alberto Spinetta decía, el surrealismo nos influenció a todos. Es decir, él hacía como una gran estela de influencia del surrealismo, ¿no? Sin duda, y yo coincido, y el rock, y el rock argentino, tú lo sabes en particular, Claro. a mí me mueve mucho esa lírica de Spinetta, del Flaco, de Charlie, el mismo Fito en otro sentido, pero todos abrevan de Sí. los sueños, de la fantasía, y yo abrevo mucho del rock también en los poemas. Tengo un poema que se llama Crimson, que mezclo canciones de Cri con canciones de rock, con canciones de los Caifanes, hago como un pastiche vernáculo también, donde me gusta jugar con esas referencias que ya tenemos muy metidas todos en la cabeza y de repente descolocarlas. Tengo un poema que se llama José Alfredo en ácido, que es como la deconstrucción de la canción del rey y moviéndola adquiere otros significados. Entonces, sí me considero alguien que no un poeta precisamente racional, abreva mucho de lo que sueño, de lo que ensueño cuando estoy despierto, y no siempre busco que mis poemas tengan esa coherencia narrativa. A veces creo que tiene que quedar esa cosa inconexa para que el lector se sobresalte, igual que uno cuando lo escribe, ¿no? Sí, eso es cierto. Por otro lado, tú hablas de pastiche y me hace acordar al collage, me hace acordar al cadáver exquisito del surrealismo, en esta vertiente de que todo puede ser llamado a un collage y podemos seguir en cierta manera viviendo, digamos, ¿no? El surrealismo para mí es una expresión de vida total, ¿no? Porque siempre vamos a trabajar surrealísticamente de la manera en que podamos, digamos, ¿no? Sí, yo creo que somos surrealistas, incluso aunque no nos demos cuenta de Claro. ello, ¿no? Nuestro discurso de la vida cotidiana está lleno de elementos fantásticos, míticos, aunque algunos sean quizás un poco o se han vulgarizado, como los mismos horóscopos o toda esta gente que piensa en los fantasmas o los aliens o los mausanes que andan regados por el mundo. Bueno, todo eso es muy surrealista. Hay un lugar común en México que dicen que México es kafkiano, ¿no? A mí ya me cae gordo el lugar común, pero sin duda México es surrealista. Más bien Kafka podría haber sido mexicano, creo en todo caso. Podría haberse sentido muy a gusto, entre comillas, entre el realismo mágico que vivimos, mágico y trágico que vivimos aquí en México. Bueno, por lo pronto André Breton y Antonina Artaud estuvieron sin duda Acá estuvieron. estuvieron en México, digamos, así que eso es innegable. Ahora, por otro lado, para los poetas contemporáneos, tú dejas los que desestimamos en la rima, dejas un poema genial, un poema precioso que abre el libro, digamos, ¿no? Es un poema, me pareció maravilloso. Y me pareció también a mí como esta cosa de decir, a ver, soy poeta y después viene todo lo demás, digamos, ¿no? Me pareció como una certificación tuya, no sé por qué lo vi así. Pues te agradezco la apreciación porque sí, creo que el poema de Llegamos tarde a todo es quizás el poema más en serio que he escrito y además es una reflexión
Pues que creo que más allá de las referencias que pueden ser a veces muy pop, de la cultura pop, es un poema con un sentido filosófico e histórico. Habla de el problema existencial de saberse parte de una larga historia en la que uno está en la colita y que se ha perdido de todos los grandes eventos que han constituido esa historia, y no viste a los Beatles, ni viste caer el comunismo, ni viste, o sea, no viste nada, pero se supone que lo sabes todo y en el fondo no sabes nada. Entonces se me hace, efectivamente creo que es un poema que valida que ese es un libro de poesía, aunque luego te encuentres cosas que te hacen cuestionarlo. Dices, bueno, esto es un trabalenguas, esto es una adivinanza, esto es un chiste. Pero en mi concepción de poesía, la verdad, el rango de lo que se puede llamar poesía llega hasta esos otros niveles, ¿no? Hasta los epitafios. Sí, es lo que dice Rocío Cerón, digamos, esta manera de estirar la poesía, de desplegarla, Exacto. ¿no? Y de hacer precisamente otras cosas. Bueno, ella hace pintura, hace música, hace muy buenos sonidos, y es una manera también importante de entrar a la poesía. Yo pensaba, acabo de hacerle una entrevista a un chico que hizo una novela gráfica, y yo digo, claro, yo no voy a hablar de la novela gráfica como algo moderno, porque los hacedores de cómics viven hace más de un siglo, pero me da la sensación de que hay como una nueva forma de leer, hay como una nueva forma de absorber lo escrito y lo oído. ¿Lo sientes así? Sí, yo creo que sí, y lo agradezco porque no Claro. solo hay autores que se aventuran como Rocío y como muchos otros, la misma Elisa Díaz Castel, o sea, mucha gente, Sí. no necesariamente veterana en la poesía, sino gente joven que les gusta arriesgar. Bueno, Cristina Rivera Garza, que es una escritora mucho más consagrada, me parece que experimenta mucho y estira mucho la poesía hacia zonas pues que no había llegado en otros momentos. Y creo que eso también provoca que los lectores también se vuelvan menos conservadores, porque también los lectores somos a veces muy conservadores y nos choquea algo que no entra como en el cajón que le hemos asignado. Y a mí me gusta encontrar lectores que les gusta descolocarse igual que a mí con lo que leo, con lo que escribo, y que se dan cuenta que justo es ese ejercicio de que la poesía no es algo afortunadamente que esté definido por la RAE y que te diga la poesía es esto. No, la poesía también puede estar acá y acá. Y mira, si te fijas bien, allá también eso podría ser poesía. ¿Y quién lo juzga? Bueno, pues todos los lectores que al final se asomen a tu libro. Sí, eso es cierto. También es cierto que hay frases poéticas y poesías que nos acompañan a lo largo de nuestra vida, ¿no? Hablando de un poema de Robert Desnos, digo, desde que leí a Robert Desnos, esa frase que dice, tanto soñé contigo que pierdas tu realidad, me va acompañando todo el tiempo, me va acompañando en Argentina, me va acompañando en México, y en ese sentido la poesía tiene una raíz propia, ¿no? Una raíz en uno, ¿no? Sí, muchas de algunas imágenes o frases de estos poemas a mí me acompañan como mantras de vida. Claro. O sea, son frases que yo he hecho mías y que de pronto pues ya pasan a una canción o a un texto escrito. Y yo también llevo mis propios mantras, ¿no? Y mis propios fragmentos de poemas que a veces me digo para alimentar mi espíritu todas las mañanas. Por ejemplo, me repito una frase borgiana que siempre decía mi querido amigo Gilberto Prado Galán, que falleció hace un año, poeta y palindromista extraordinario, y él siempre decía, Dios, repetía esta frase de Dios, dame coraje y alegría para escalar la cumbre de este día. Y lo he convertido en un mantra realmente, en mi pequeña oración de las mañanas, ¿no? En vez de hacer un Padre Nuestro, una Ave María, me aviento esa frase, porque no solo le hablo a Dios, en realidad recuerdo a mi amigo que ya no está y que en ese limbo de amigos que nos protegen desde quién sabe dónde, ¿no? A quienes uno pues les deposita
una extraña fe, porque volvemos al surrealismo, ¿no? Le rezo a mis amigos muertos porque son mis amigos y porque justo hay un poema que me gusta mucho al final del libro que se llama El cielo que sueño, que Ujú. habla de cómo me gustaría, a qué lugar me gustaría irme cuando me muera. Y en realidad es como un lugar muy parecido al Cabaret El Vicio en Coyoacán, con toda la banda que ahí se reúne y con todas las condiciones que tenía ese lugar. Ahora, ¿también decidiste, o no fue si tú lo decidiste, que Juan Gabriel tuviera un solo capítulo, que empezara una página y terminara en dos o tres y uno dice, bueno, la verdad que Juan Gabriel, y justamente ahora que se están empezando va a salir su disco póstumo, digamos, y se está empezando a hablar mucho de Juan Gabriel, digo, todo el tiempo empezamos a hablar de Juan Gabriel en algún momento de la vida, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vives a eso? Bueno, Juan Gabriel para mí es un artista fundamental en mi vida desde niño, ¿no? O sea, mi madre me ponía Buenos días, señor Sol, para despertarme cuando era niño, para ir a la escuela. Es decir, a mis abuelas les encantaba y a mí se me fue haciendo cada vez más importante. Obviamente, como todos los grandes personajes, artistas, pues tienen un montón de claroscuros, pero cuando murió y pude ir a este homenaje que se le hizo en Bellas Artes. Yo ya no entré a Bellas Artes, yo estaba afuera con la gente en la Alameda, todos con sus fotografías, los discos, llorando, cantando. Nunca había visto tanto cariño hacia un artista que para mí es un gran poeta. Yo siempre he pensado que Juan Gabriel, Agustín Lara, José Alfredo Jiménez, Cuco Sánchez son grandes poetas mexicanos, pero jamás han publicado en el fondo ni en ninguna editorial y Claro. jamás se les compara con Octavio Paz o con Villaurrutia. Y perdón, yo creo que sí deberíamos ponerlos en la misma categoría, aunque nos exige, la exigencia de cada poeta es distinta, la penetración, la trascendencia de la obra de Juan Gabriel pues es enorme. Y por eso quise hacerle como un pequeño monumento poético, ¿no? De hecho, lo escribí como si estuviera esculpiendo un David de Miguel Ángel, pero era un Juan Gabriel, ¿no? Como de piedra, tratando de hacerle eso, como un gran poema, como si Juan Gabriel fuera lo que yo creo que es, un gran poeta, ¿no? Nunca he visto un funeral con tanto amor y con tantas lágrimas como el de Juan Gabriel. Y cada que lo leo en público, te debo decir, Mónica, que mucha gente se pone a llorar, pero a lágrima tendida, porque es tremendo, Sí, tocó muchas fibras. es un poema para ser leído en voz alta sin ninguna duda, digamos, ¿no? Tú sabes que acabo de sacar mi libro en el que tú estás y que también está Jaime López. Y me da mucha risa porque en realidad yo no lo entrevisté, digamos, ¿no? No sé si tú le pediste permiso para dedicarle un poema, pero la verdad que Jaime López está en todos lados, digamos, ¿no? Y acabas de nombrar a Villaurrutia y yo conocí a Villaurrutia por Jaime López. Entonces, me parece que tenemos que hablar de Jaime sí o sí, ¿no? Claro, no, bueno, Jaime para mí es un gran amigo, pero primero que nada, y él lo sabe, pues es un gran maestro, no solo de cómo abordar una canción, sino de cómo enfrentar el ser artista en un país como México, ¿no? Donde el 80% de mis colegas artistas sienten que fracasaron en la vida porque no triunfan como un artista británico o un artista gringo. Y Jaime tiene una conciencia clarísima de lo que es ser un artista en México. Y es un artista que viene de abajo, que ha tenido una vida que alguien debería novelar en algún momento. Es un sembrador de frases maravillosas que debería tener una amanuense a su lado que vaya escribiendo Sí. todo. Y la verdad es que compartimos, así como tenemos diferencias importantes en aspectos políticos o en algunos temas, tenemos unas coincidencias muy hermosas en términos poéticos, en términos afectivos, y Villaurrutia sin duda es uno de nuestros grandes Sí, para mí afectos es el poéticos. poeta nacional. ¿Te acuerdas un poquito de cómo empezaba el poema Jaime? El que le El dedicas a poema Jaime. es un poema muy breve, Ajá. es prácticamente un haiku. Deja ver si lo encuentro, porque como es tan breve, si no lo digo bien, va a sonar muy raro, pero
También hay otro poema por ahí, a Pepe Gordon. Que era lo que eh, quería hablar precisamente ahora después de lo de Jaime. a ver, ¿qué te están vendiendo ahí por tu casa, Mónica? ¿Que se oye Sí. al ropavejero? Sí. Hablando de todas maneras de Pepe Gordo, mientras tú buscas el de Jaime, Sí, sí. es realmente mutuo el cariño y la admiración. No es solamente que tú lo admires a Pepe porque es un gran escritor, un gran investigador científico y tal, sino que él te admira muchísimo a ti. Y me da la sensación de que los dos, la música del fuego la concentran, digamos, ¿no? Me parece que son dos personalidades tan distintas, y que al mismo tiempo al unirse son tan únicos que me resultó sumamente conmovedor encontrar un poema para Pepe. Sí, yo quería darle ese regalo porque siempre decimos que Pepe es mi mejor amigo de mi segunda infancia. Ajá. Y él dice que yo soy su mejor amigo de esta segunda infancia porque en realidad tiene un corazón de niño. Y basta verle su mirada a Pepe y esta curiosidad que viene del Pepe niño, ¿no? Y que esa curiosidad ha tenido un alcance tal que ha logrado hablar con las mentes más brillantes en términos científicos en el mundo. Es un mexicano que ha logrado conectar su empatía y su conciencia y su sabiduría con los grandes físicos cuánticos, con los grandes poetas, con escritores como Amos Oz, como gente verdaderamente que te estruja cuando los lees, y Pepe convive con ellos como un pez en el agua. Yo digo que es mi Buda personal, así como traigo la playera de Depeche Mode que tiene su personal Jesus, yo tengo mi personal Buda que es Pepe Gordon, y le hice un poema que me gusta mucho porque sí Sí, a tiene mí todo me el gustó muchísimo. sentido de lo que Pepe, y justo viene al lado del de Jaime, así que me voy a tomar la libertad de leerte los dos. Perfecto. El de Pepe Gordon, dedicado a Pepe Gordon, se llama Lecciones de Krishna, y dice: nunca no fui, dijo Krishna, nunca no fuiste, nunca llegará el día en que no seremos, la batalla es ilusoria, pelea. Qué maravilla. Y, Me encantó ese poema. y el otro para Jaime López, pues es básicamente una frase, se llama Agnóstico Nostálgico, y dice: hoy voy a rezar solo para recordar los viejos templos. Sí, qué maravilla. Qué Que es maravilla. un poco el juego que suele hacer Jaime con las palabras, ¿no? Él todo el tiempo está jugando con las palabras y quise hacerle un pequeño homenaje usando su recurso favorito. Sí, es cierto. Ahora, también hablando de Pepe Gordon, me resulta una persona sumamente eficaz en su papel de contador, digamos. Cada vez que lo veo, empieza a contar un montón de cosas y yo digo, si tuviera el grabador lo pondría, bueno, si tuviera el permiso de poner el grabador lo pondría, porque me cuenta cosas que son absolutamente extrañas y a la vez únicas, ¿no? Es increíble. Yo soy una persona que suele tener luego experiencias medio raras que pues no le puedo platicar a cualquier persona porque pues me dirían, de por sí piensan algunos que estoy medio loco, imagínate, dirían que estoy ya desquiciado. Pero Pepe es la única persona a la que le puedo platicar esas experiencias porque antes que juzgar, tiene una capacidad de entendimiento desde muchas zonas, ¿no? Entonces tiene un entendimiento científico, pero también tiene un entendimiento mágico, un sentido de empatía con lo místico, con lo etéreo, con lo espiritual, tiene una gran espiritualidad. Entonces, a mí me encanta porque es el único amigo con el que podemos hablar de presencias, de cosas raras que suceden en la vida y que a veces cuando pasan cosas raras uno habitualmente como que las saca de su pensamiento racional y como que ya no lo viviste. Y con Pepe no, estamos obligados a contarnos lo que soñamos, lo que nos pasa extraño en la vida y vamos haciendo una especie de bitácora amistosa porque sí compartimos una visión, vuelvo al punto un poco onírica sobre la vida. Perfecto. Ahora, bueno, la última pregunta. Me encanta que haya salido por el Fondo de Cultura Económica porque va a llegar muchísimo a muchísima gente. Y por otro lado, también refleja
como una tradición que hay en el fondo, digamos, no, no cualquiera edita poesía en el Fondo de Cultura Económica, digamos, ¿no? En ese aspecto, ¿representó para ti un avance, una certificación? ¿Cómo vives esta relación con el fondo? Bueno, pues, el fondo es de mis editoriales que más quiero desde muy joven, porque muchos de los grandes libros de la Claro, literatura nacional los leí a través del fondo y siempre pues yo creo que cualquier escritor mexicano ve el fondo como una cosa inalcanzable. Yo la verdad es que no creí que un día mis poemas podrían llegar a ser publicados aquí en este editorial. Pues me da mucho orgullo, una sensación también de inmerecimiento, pero no por falta de autoestima, sino porque creo que ningún poeta verdadero siente que es un poeta verdadero. Creo que todo poeta es un poeta en construcción y que la inseguridad del poeta es vital para que el poeta exista. Un poeta consumado es lo más alejado de la poesía que puede haber, creo yo, mi querida Mónica. Entonces, bueno, este, pues sí me siento muy honrado, muy feliz. Me da gusto esa pequeña parte que tiene que ver con el ego de poder decirle a los colegas que no me consideran un poeta de a de veras o serio, que bueno, pues tal vez no sea un poeta serio, pero me publica una editorial muy seria, donde además hay poetas que admiro mucho y sobre todo me gusta que también hay pues un gran... el fondo tiene esta capacidad de publicar también a gente muy joven, a veces porque ganaron algún concurso de poesía, pero no solo se queda con los poetas consagrados, ¿no? O sea, a mí me encanta leer a esta chica oaxaqueña, Nadia García López, que me encanta su poesía y que pues debe tener, ¿qué? 30 años, o Elisa Díaz Castelo, como te había dicho, que me parece una enorme joven poeta, y Oscar de Pablo, es decir, los libros del fondo siempre los disfruto, siempre los escudriño, y encontrarme mi nombre y mis poemas locos en un libro de esta colección, pues a mí me colma de alegría y me compromete también como escritor, porque pues es una palmada, ¿no? Una palmada muy amorosa de la editorial, de una editorial que yo quiero mucho también. Muchísimas gracias, Fernando, y muchas felicidades por el libro. Gracias a ti, querida Mónica, me da mucho gusto que platicar contigo sobre eso. Un Beso. abrazo. Bye. Bye.